quiero verte. Tú eres santo una vez más. Santo, santo. Santo, Su presencia está en ese lugar. Santo, santo. santo, 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 santo. Yo quiero verte. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo, a nuestro Señor, a quien merece toda gloria y toda honra. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto pueden con sus labios decir que Él es santo? ¿Lo cree en su corazón? Padre, gracias, Señor. Mientras adorábamos, Dios ha sido bueno. Sin duda alguna, tu Espíritu Santo trajo a nuestra memoria cuán bueno usted ha sido para con nosotros. Y te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí en su casa, en este lugar. No porque lo merezcamos, sino es por los méritos de Cristo que nosotros estamos aquí en este lugar. Son por tus méritos, Señor. Eso es parte de tu bondad, Señor. Gracias te damos por tu misericordia extendida para con nosotros en este día. Yo quiero que usted me ayude a orar. Vamos a orar, ayúdeme a orar. Si necesita hacerlo, puede hacerlo. Yo necesito hacerlo. Padre, necesitamos. Hoy esta casa se ha llenado de personas necesitadas, Señor. Venimos, Señor, no con una independencia propia, sino con una dependencia de ti, Señor. Gracias porque nos abrió las puertas y nos permitió venir a su casa en este día, Señor. Venimos, Señor, como aquellos que se acercaron en algún momento a ti necesitados, porque sabían, habían oído, habían escuchado de que solamente había uno que podía, Señor, ayudarles. Y hoy nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, solicitando, Señor, que extiendas tu misericordia para con nosotros. Gracias por este momento que usted nos permite, Señor, de acercarnos a su mesa también. Que sea usted ministrando nuestra vida, Señor, a través, Señor, de tu palabra, de la administración de la cena, Señor amado. Prepara el corazón de tu pueblo, Señor, para recibir tu palabra, así como el mío, Señor. Gracias te damos, Señor. ¿Por qué no le dice una vez más? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. ¿Cuántos quieren verlo? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, una vez más. santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Así puesto sobre sus pies, quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Hoy hay unas cuantas sillas vacías. No sé si es por la nieve o por la administración de la cena del Señor. A veces eso pasa. Tenemos entendimiento de lo que significa la administración de la cena. Y a veces al hacernos un autoanálisis consideramos que no podemos acercarnos a la mesa del Señor. Pero es mejor estar cerca que lejos, porque estando cerca podemos hallar el oportuno socorro. Amén. Dígale al hermano que está a la par suya: gracias a Dios que viniste a la casa del Señor. No porque seamos buenos, ni porque lo merezcamos. ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo nuestro Señor. Mateo capítulo 8, leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Le voy a invitar que tome asiento. Si quieres, puedes limpiarme. Ese es el tema del mensaje hoy, o del estudio. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero hablarle de un encuentro entre la miseria humana y la compasión divina. Dice la palabra del Señor que vino un leproso y se postró ante el Señor diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice la palabra que Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús bajó del monte. Dice la palabra que mucha gente le seguía. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? ¿Cuántos le seguimos? Él dijo: el que quiera seguirme, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Había mucha gente que le seguía, pero mientras Jesús desciende del monte, la gente se aglomera. Quizás estaban esperando a que él bajara y empezaron a seguirle. Esa es una escena. Pero había otra escena donde había un hombre enfermo. Diga conmigo, enfermo. Pero no solamente estaba enfermo, sino que él era rechazado y también excluido. En medio de mucha gente que seguía a Jesús, se acercó a Jesús con una frase que cambió todo. Yo no sé cómo hizo él para acercarse, porque el hecho de ser leproso hacía que él estuviera no solamente enfermo, sino excluido, lejos de la gente. Debía andar con un altoparlante que decía inmundo. Eso es lo que la ley decía. No sé cómo hizo para acercarse en medio de tanta multitud, pero la necesidad que tenía era más fuerte que el impedimento. Y se acercó a Jesús con una frase que cambió todo. Y esta frase fue: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero que usted note que él no se acercó con una gran oración. Él no se acercó con un discurso. Él no hizo un show, sino que se acercó con una declaración corta y muy breve, pero estaba cargada de fe, de reverencia y de entendimiento. En el contexto histórico, la lepra en los tiempos bíblicos no solamente era una enfermedad, era una sentencia social y religiosa. No estamos hablando solamente de una enfermedad, era una sentencia social y religiosa, porque según la ley, los leprosos debían vivir fuera del campamento. Y yo quiero que usted lo vea, porque la palabra lo dice. En Levíticos capítulo 13, versículo 44 dice: debía haber una inspección sobre las personas que tenían esta enfermedad. Y al inspeccionar la enfermedad de la persona, tenía que ser declarado leproso. Dice el versículo 44 del capítulo 13, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego. O sea, no podía tardar. El sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien se hubiere llaga llevará
vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, ¿cómo dice? ¿Usted lo está leyendo conmigo? Inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro. ¿Y qué más? Y habitará solo fuera del campamento, será su morada. No importaba clase social, si tenía dinero, si tenía propiedades, si era de una buena familia. Aquella persona que era declarada leprosa era declarado inmundo. Por eso le decía que la lepra no era solo una enfermedad, era una declaración social, una sentencia social y religiosa. Esa persona era considerado impuro, sin derecho a acercarse a nadie, mucho menos tenían acceso a entrar al tabernáculo o al templo. Su cuerpo y su alma estaban aislados totalmente. Entonces, cuando vemos lo que significaba la lepra, nos damos cuenta de la condición en la que estas personas vivían. No importaba si tenían esposas, si tenían esposos, si tenían hijos, familiares, trabajo, eran aislados, perdían absolutamente todo. Y según la ley, debían vivir solos, aislados. Debían mostrar en su cuerpo, por eso no podían estar cubiertos. Debía haber una evidencia, por eso les dice la ley que tenían que rasgar sus vestiduras para que su condición fuera visible ante los demás. Pero si no fuese mucho, en medio de su situación y condición, tenían que dar voces en alto ellos mismos declarando su condición. O sea que si había gente cerca, tenían que gritar: inmundo, inmundo soy, para que la gente de una u otra manera no se acercara a ellos, porque la lepra era contagiosa. Ahora ocurre un acto impensable. El texto bíblico dice que el leproso se acercó a Jesús y se postró ante él. Yo quiero que usted se imagine la actitud que tomaron todas las demás personas que seguían a Jesús. Yo me imagino que él no se anunció. Él no fue gritando: háganse a un lado. Puede ser que lo hizo, puede ser que no lo hizo. La palabra no lo dice. Puede ser que al ver a Jesús diría: me voy a acercar, pero había mucha gente y haya empezado a gritar: inmundo, inmundo, y la gente al oír eso tuvo que hacerse a un lado y posiblemente se le abrió paso para que se acercara. También puede ser que no haya dicho nada para querer pasar desapercibido, pero lo que quería era acercarse a Jesús y se acercó. Y recordemos que el hecho de acercarse a alguien era prohibido por la ley, pero esta acción de este hombre fue un impulso, fue una acción impulsada por la fe. No era tanto que estaba en una acción quizás de rebeldía contra la ley, sino más bien fue una acción por la esperanza que él tenía. Este leproso sabía que el Señor podía hacer algo que la ley no podía ofrecerle.
La ley solamente podía ofrecerle que para evitar que sus familiares se contagiaran, pues tenían que separarlo. Para evitar que se acercara de más gente y las personas se enfermaran, tenía que separarse. Pero este hombre leproso vio en Jesús lo que no pudo ver en la ley. Si hablamos un poquito de la palabra o la frase si quieres, hay personas que le hacen una exégesis a esta palabra. Una exégesis es un estudio, un análisis crítico, una interpretación de un texto para descubrir su significado original. Eso es una exégesis, donde se busca el significado original, se analiza el contexto histórico, se analiza la cultura, se analiza el texto literario y también lingüístico. Esa es una exégesis, para no dar una interpretación errónea. Y la frase, si quieres, es una frase que significa teles dinasai karasai. Yo no le estoy viniendo a enseñar griego, pero es importante que entendamos qué es lo que esta frase significa. 3 palabras, diga conmigo: teles, dinasai, katarisai. Usted no se va a olvidar de eso. Porque si usted y yo vamos a entender el mensaje, esto es una de las cosas que vamos a pronunciar todos los días de nuestra vida. Si quieres, puedes sanarme, limpiarme. La palabra teles habla de querer, de desear y tener la voluntad. Por eso dijo, sí quieres. Estaba diciéndole, si tú deseas, si tienes la voluntad. Dinasai, tener el poder o la capacidad. Katarasai, limpiar y purificar. Esa es la frase que este hombre leproso le expresó a Jesús cuando se acercó. Con esta frase, este hombre leproso estaba reconociendo el poder y la soberanía del Señor. Pero yo quiero que usted vea algo. Aquí no estaba él exigiendo nada. Esta frase indica que se estaba sometiendo al Señor. Mientras pensaba en esto, venía a mi mente cuántas veces nosotros nos acercamos al Señor creyendo que tenemos el derecho de exigirle algo. Me impresiona la actitud de este hombre. Una sola frase cambió su vida para siempre. Vino sin una fe corrompida. Era una fe sin arrogancia. Él se acercó. Él no vino y dijo, tienes que sanarme. Él usó la palabra si quieres. Puedes limpiarme. Su fe no se estaba imponiendo ante el Señor, sino que estaba confiando. ¿Sabe por qué? Porque él creía que Jesús podía hacerlo, pero estaba rindiéndose a su voluntad perfecta. Y una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho es rendirnos a la voluntad perfecta de Dios. Él no vino porque estaba quizás diciendo, él tiene que hacerlo porque lo ha hecho con otros, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? La fe
le presentó a este hombre era una fe madura, no manipuladora. Ay, Dios mío, hay mucho silencio el día de hoy. Amén. Estamos aquí. Y Jesús tocó lo que no podía ser tocado. Dice la palabra que Jesús vino y extendió su mano. ¿Y qué hizo? Y lo tocó. Esto era impensable, porque el tocar a un leproso hacía impuro también al que lo tocaba. O sea, la situación estaba delicada. No solamente por la condición en la que el leproso estaba, sino porque también la ley decía que todo aquel que tocara a un leproso también quedaba inmundo, impuro. Pero entonces, yo me imagino que la gente estaba esperando a ver qué era lo que iba a ocurrir. Quizás algunos dijeron, ay, ya le pegó la lepra. Otros dijeron, wow, ahora cuando camine Jesús va a perder su popularidad, porque todo aquel que estaban siguiendo ahora ya no lo iban a seguir. O sea, en otras palabras, también después de hacerlo, Jesús tenía que andar con un cartel diciendo que también él era impuro. Pero en el Señor las cosas no son como nosotros pensamos. En Cristo ocurre todo lo contrario, porque la pureza de Él vecía la impureza del leproso. Porque la pureza de Cristo, la santidad de Jesús, no se puede contaminar, sino que santifica a aquel que no ha sido santificado. No era como los demás estaban pensando y viendo. Y vino una actitud de parte del Señor cuando Él respondió, dice la palabra que lo tocó. Yo me imagino que ahí hasta los discípulos, a lo mejor yo no sé si pusieron un grito en el cielo, o la gente que estaban ahí lo estaban viendo, pero vino el Señor y lo tocó. Él no pensó en lo que iban a decir los demás, en cómo lo iban a ver los demás. Él sabía lo que los demás estaban pensando. Él conocía sus pensamientos, pero Él vino y lo tocó y le dijo, sí, quiero. Aleluya. Porque Él no solo tiene el poder, también Él tiene la voluntad de hacer cosas nuevas y de restaurar. Y es importante que usted y yo comprendamos esto, que Dios no solamente tiene el poder, porque es que a veces solamente decimos es que Dios es poderoso y Él tiene el poder, pero yo quiero que usted vea que también debemos entender que Jesús no solo tiene el poder, sino la voluntad de restaurar. Aleluya. Porque la gracia de Cristo no es indiferente. El Señor va a responder con amor, pero va a responder con amor a aquel que se acerca a Él con una fe sincera. Hubo una respuesta inmediata. Cuando vamos al libro de Lucas, que redacta la misma situación en el capítulo 8, versículo 3, dice que al instante su lepra desapareció. Yo quiero que usted vea que aquí no hubo un proceso, aquí no hubo un ritual, aquí solamente hubo una palabra y hubo un toque y el milagro se llevó a cabo. Solamente una palabra, solamente un toque, porque cuando el Señor toca, aún la carne descompuesta revive. Cuando el Señor toca, aún lo muerto recobra vida. Cuando el Señor toca, aún lo impensable, lo imposible es posible.
Y quizás alguien dirá, no, pero es que eso iba en contra de la ley. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Pero en medio de este acto, de este acontecimiento, también Él estaba revelando su plenitud. La pureza de este hombre ya no dependía de ritos, de otras cosas que él tenía que hacer, procesos de purificación. Yo quiero que usted vea que la limpieza de este hombre dependía del acercamiento que él tuviera hacia Jesús, con la actitud correcta. Y por eso es que a veces nosotros no nos acercamos. Y si nos acercamos, no lo hacemos con la actitud correcta. Amén. Está muy serio usted el día de hoy. Y no estoy empezando a predicar, solamente le estoy dando, ¿verdad?, una breve introducción de este acontecimiento. La lepra es un símbolo de pecado. Es la corrupción interna del pecado. Lo tremendo es que la lepra desfigura a la persona. Aquella persona que en un momento quizás se veía con una piel intachable, empezaba a desfigurarse. Por eso es que tenían pena y vergüenza, porque estaban desfigurados. Porque la lepra lo que hace es que desfigura. La lepra aísla y la lepra mata lentamente. Y quiero repetirlo una vez más. La lepra desfigura, la lepra aísla y la lepra mata lentamente. No hay un leproso registrado que muera instantáneamente de la noche a la mañana. Pero el Señor no tenía temor de acercarse al leproso, así como el Señor no teme de acercarse al pecador, porque Él es santo. Y su santidad hace que el pecado huya. Él no huye del pecado. Por eso la palabra dice que Él resiste al pecado, pero ama al pecador. Su santidad tiene el poder de vencer la muerte. Dice la palabra que este hombre, cuando usted lee en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 12, dice la palabra y lo describe más claramente, que estaba lleno de lepra. Y cuando usted va al contexto de lo que significa la palabra lleno, significa que tenía una condición terminal. No era que tenía solamente en la cabeza o en una mano o en un pie. La palabra del Señor declara que estaba lleno de lepra. Este hombre estaba malo, su caso era un caso grave, no era un caso leve, era un hombre que estaba totalmente inmundo. Pero yo quiero que usted vea que a pesar de que era un hombre con una situación terminal, se evidenció la fe que tenía. Pero yo quiero que usted vea que la fe de este hombre no solamente estaba puesto en el poder de Dios, sino en el carácter de Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros tenemos problemas. Porque a veces solamente ponemos nuestra mirada nuestra fe la ponemos solamente en el poder de Dios, mas no en su carácter. ¿Y sabe por qué razón a veces nosotros no ponemos la fe en el carácter de Dios? Porque no hemos aprendido a conocerle realmente como Él es. El leproso no dudó del poder de Jesús.
Cuando usted lee este evento, esta situación, este encuentro, no, el leproso no dudó del poder de Jesús, porque él no le dijo, si puedes, límpiame. Él no le dijo eso. Esta frase, esta expresión declara que este hombre estaba plenamente convencido de que él sí tenía el poder para hacerlo. Pero más allá de eso, él se enfocó en el carácter de Dios y dudó de que si Dios quería hacerlo. No dudó de su fe, no dudó del poder de Jesús, pero sí dudó del que si el Señor quería hacerlo. ¿Cuántas personas nos identificamos así como ese leproso? Quizá usted no. Voy a preguntarle una vez más. ¿Hay alguien aquí que se identifica con ese leproso? Porque puede ser que no hemos dudado de su poder, porque sabemos que Él es todopoderoso. Pero a veces dudamos si Él quiere hacerlo. Y Él dudó. Por eso fue que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Pero Jesús mostró su compasión así como es tan poderosa su autoridad. Así de poderosa es la compasión de Dios. Así como es poderosa su autoridad, así es poderosa su compasión. A veces solamente vemos a Dios como un Dios de suprema autoridad, pero también Él es un Dios de suprema misericordia. No te alejes. Aleluya. Porque esto nos muestra que la gracia no se gana. La gracia de Dios no hay forma de cómo ganarla. La gracia de Dios se recibe. Porque por gracia somos salvos. Y mientras pensaba yo en esto, Señor, si quieres, expresa 3 verdades poderosas. 1, que la fe debe estar en el poder de Cristo. 2, que debe haber una sumisión a su voluntad. Pero también, 3, debemos tener una confianza en su bondad. Porque es que a veces no salimos justificados. Porque es que a veces andamos cargando con lepra. Porque es que a veces todavía llevamos carga de pecado. Porque es que a veces decimos, no, yo no soy digno de acercarme a la mesa del Señor. Y es porque no hemos entendido esta verdad poderosa que este leproso sí entendió. Y el entender esto hizo que su vida cambiara para siempre. Porque es que nos alejamos de Dios, porque nos acomodamos a andar con una lepra, porque pensamos que ya no puede ser sanada. Dios no quiere que tú y yo andemos cargando con esa lepra. ¿Por qué? Porque te va a seguir desfigurando. Esa lepra te va a seguir aislando. Por eso usted ve tanta gente aislada del Señor, aislada de la iglesia, aislada de los hermanos. ¿Por qué? Porque ven la lepra y prefieren andar con un cartel en la mano que dice inmundo, cuando el Señor nos está haciendo la invitación de acercarnos a Él, algo que no requiere de un ritual, porque en Él está el poder que nadie más tiene, pero también en Él está el carácter de querer hacer algo nuevo. Aleluya. Esta es la fe bíblica. Esta es la fe que es reverente y madura. No le hablo de una fe que todo el tiempo se pasa decretando. Aleluya. Ya se daño otra vez. La fe bíblica es una fe que se entrega. Pero a veces nosotros no nos entregamos. Nos aislamos. El peso que está en nosotros nos va desfigurando.
Es que ya no me voy a ver bonito, porque es que realmente la lepra no se puede esconder. El peso del pecado, la corrupción no se puede esconder. Pero ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer ante esa situación? O nos seguimos desfigurando, nos seguimos aislando y morimos lentamente, o venimos y decimos: no, yo sé que Él tiene el poder, pero también voy a depender de su carácter. Esa es una fe madura, esa es una fe bíblica, una fe reverente, es la fe que se entrega. No es una fe solamente que cree. Por eso el Señor dijo: ¿quiénes son mis discípulos? No solamente son aquellos que oyen, porque oímos que Él es poderoso, oímos que Él hace cosas grandes, oímos, pero no hacer, entregarse. Son aquellos que hacen, dice su palabra. Y debemos entender que así como en el libro de Levítico solamente el sacerdote podía declarar limpio al leproso, usted y yo tenemos no solamente un sacerdote, sino tenemos al sumo sacerdote. Él tiene el poder para declararlo limpio a usted y declararme limpio a mí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esconder. Hay alguien aquí a que el Señor le está hablando. Hay alguien a que el Señor también le está hablando a través de las redes sociales. Te vas a esconder porque sé tu condición, porque sabes que estás con lepra, sabes que hay una condición en tu corazón. Entonces a veces te aíslas, te ves en el espejo de la palabra y te das cuenta que la lepra te está desfigurando, pero que también te está aislando del Señor, te está aislando del cuerpo. Aleluya. Gracias, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote. Porque Jesús no solamente te va a declarar, aleluya, Jesús no solo te va a declarar limpio, Él te va a limpiar con su sangre poderosa que ya fue derramada en la cruz del Calvario. Nuestro sumo sacerdote, el sacerdote de Levíticos, solamente podía declarar limpio al leproso. Pero el que usted y yo tenemos no solamente nos puede declarar limpio, sino que Él mismo nos limpia. Porque no solamente es poderoso, sino que Él tiene el carácter para querer hacerlo, pero solamente cuando el corazón viene con la actitud correcta. No te acerques si tienes lepra, si yo tengo lepra. No vengamos con una actitud de arrogancia, pensando que nosotros lo tenemos todo y que nosotros vamos a poder alcanzar el favor de Dios. Porque todo tiene que ver con que si Él quiere, porque Él puede hacerlo, pero todo depende de su carácter. ¿Quiere, Señor, hacerlo? Y puede entender que Dios anda buscando gente con corazones correctos, con la actitud correcta. Aleluya. La acción que Él hizo, su autoridad no dependió de algo ceremonial. Como los demás sacerdotes, tenía que ver un acto ceremonial para declararlo limpio. Tenían que revisarlo. Hay gente que le gusta andar revisando de pies a cabeza. Eso no hay aquí. Ay, santo. Pero eso era lo que el sacerdote tenía que hacer. Tenía que verlo desde la cabeza, mirando despacito, y bajando. Y hasta que llegaba hasta los pies, si veía que había sido totalmente limpio, entonces venía el sumo sacerdote. Después de hacer de esa secuencia ceremonial, lo declaraba limpio. Mas sin embargo, con nuestro sumo sacerdote es totalmente diferente, porque no solamente nos declara limpio, porque Él no necesita tener que revisarnos, porque Él lo ve todo, Él lo conoce todo, Él conoce nuestros pensamientos. Dice que antes de que nosotros digamos algo, Él ya sabe, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Él sabe todo de nosotros, hasta lo cabello de nuestra cabeza lo tiene contado. Pero ¿qué fue lo que movió la mano de Dios? ¿Qué fue lo que movió el corazón de Jesús? ¿La condición del que estaba ahí? No.
fue la actitud con que se acercó. Porque él sabía que ese hombre se había acercado porque sabía que podía sanarlo. Mas sin embargo respetó su voluntad. En otras palabras, se sometió a la voluntad perfecta de Dios. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este milagro que ocurrió no solamente restauró el cuerpo de este hombre, sino también restauró algo más grande que Dios quiere restaurar en usted y en mí, y es la relación que se pierde a causa de la lepra. Porque déjeme decirle que la lepra no solamente daña a aquel que es portador de la lepra, no solo lo desfigura, no solo lo aísla, no solo lo va matando lentamente, sino que lo peor de todo es que daña su relación con su hacedor. Pero a la hora del Señor, extender su mano y tocarlo y decir, yo sí quiero. Más que restaurar y que limpiar su cuerpo, restauró una relación. Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también la palabra que para eso vino el Señor. No hay otro camino para llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y a eso se refiere cuando el Señor dijo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. De eso consiste el reino. A veces nosotros ignoramos lo que decía. El Señor decía en la oración, le dijo a sus discípulos, mire, cuando ustedes oren, tienen que decirle, venga a nosotros, ¿qué dice? Tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La palabra del Señor dice que el Señor tomó toda nuestra lepra. Cuando Isaías habla en el capítulo 53 versículo 4 dice, y ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. A veces pensamos que cuando habla de enfermedades solamente lo habla en el sentido físico, y no es así, mi hermano, porque más que una enfermedad física, la enfermedad que usted y yo teníamos era una enfermedad incurable, era una enfermedad terminal, era una lepra que nadie más podía quitarla, pero vino Cristo y dice que Él vino y llevó todas nuestras enfermedades. La lepra del pecado. Cada vez que usted y yo empecemos a decir, Señor, si quiere, porque casi siempre cuando oramos decimos, Señor, yo sé que tú puedes. Señor, yo sé que tú puedes. No, si Él lo puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dice la palabra que Él hace de la nada, hace cosas grandes. Él da una orden y que cuando Él dice así se ejecuta y se lleve a cabo. La palabra dice, Él dijo y no se hará. Él tiene poder. Pero Dios quiere que empecemos a cambiar la forma en cómo nosotros oramos. Sabemos que Él puede, pero digámosle, Señor, cada vez que yo te digo, Señor, si quieres, yo me estoy colocando en el mismo lugar de este hombre. Cada vez que usted y yo venimos y le decimos, Señor, si quiere, nos estamos colocando en el mismo lugar de este hombre, quien se acercó con humildad, se acercó con fe y se acercó con rendición. No basta solo acercarnos con fe, necesitamos acercarnos con humildad. Pero a veces, hermano, entramos con el pecho saltado, como que Dios nos debiera a nosotros muchos favores. Favores que no merecía, he recibido yo. Yo no puedo acercarme y usted no puede acercarse con esa actitud porque no vamos a recibir nada. Tenemos que acercarnos con fe, pero también con humildad. Pero aparte de acercarnos con humildad, ¿sabe qué Dios está pidiendo de usted y de mí? Rendición.
Aleluya. Él no buscaba controlar a Dios. Él buscaba ser transformado por Él. Y he pensado en esto durante esta semana, que a veces nosotros no buscamos ser transformados por el Señor. Buscamos mucho beneficio, buscamos muchos favores, buscamos muchas añadiduras, pero buscamos poca transformación. A veces no queremos ser transformados. Sabemos que algo anda mal con nosotros, pero no queremos ser transformados. Porque decimos, esta es solo una pequeña llaga, no va a hacer nada. No, esa llaga se va a correr si no buscamos ser transformados, si no venimos ante el Señor con fe, en humildad y en rendición. Se va a esparcir, la condición se va a empeorar y lentamente vas a ir muriendo. Lentamente hasta que te des cuenta que ya estás en un estado que por eso la palabra dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él buscaba ser transformado por el Señor. A veces sabemos que hay situaciones en nosotros y las sabemos, porque si tenemos al Espíritu Santo, Él nos deja ver nuestra condición. Pero a veces no queremos ser transformados. Dejamos que esa pequeña mancha de lepra esté allí. Sabemos que tenemos problemas con nuestro carácter, pero no queremos rendirnos. A la primera que nos saltamos como leones. Santo. ¿Será que es el frío? El verdadero poder no está en exigir, sino en confiar en que si Él quiere lo puede hacer. La verdadera limpieza no es solamente física, es una limpieza espiritual. Y le tengo una noticia, y esta sí me sacudió y me está siguiendo y me va a sacudir durante un buen tiempo esta. ¿Usted lee lo que dice ahí? He visto muchos altares con esa palabra. Santidad a Jehová. Pero la verdadera santidad no es temporal, es eterna. Santidad a Jehová. Y pude entender algo que no lo había visto de esa manera antes. Porque el Señor dice: sed santos. Esa no es una petición que le está haciendo el pastor, el líder, el evangelista, el maestro. Eso es algo que Dios mismo le está diciendo a su pueblo. Me lo dice a mí, se lo dice a usted. Hoy el Señor le está diciendo: yo quiero que tú seas santo. Yo quiero que ustedes, como mi pueblo, sean santos. Sed santos, pero dice por qué debemos serlo. Porque yo soy santo. Y pude entender que nosotros no podemos ser santos o santificarnos por nuestros propios méritos. No podemos ser santos ni santificarnos por las virtudes que usted y yo tengamos, por los talentos que usted y yo tengamos, por la espiritualidad que usted y yo tengamos. Porque hablamos un poquito lengua y entramos con una tremenda santidad. Pensamos que es por eso. Porque somos pastores, porque somos evangelistas, porque somos maestros. No, le tengo una noticia. Su santidad y mi santidad no radica en ninguna de las virtudes, ni ministerio, ni llamado, ni talento, ni sacrificio, ni ayuno,
ni oraciones repetitivas. Su santidad y mi santidad solamente depende de acercarnos al que es santo en humildad. Ya no seamos arrogantes. Santo, aleluya. Dejemos toda arrogancia. Porque no va a pasar lo que le pasaba a aquel otro que entró así bien, con su vestidura física por fuera bien arregladito. Y otro entró ahí golpeándose, dándose golpes en el pecho. Y Dios estaba viendo, porque Dios ve la actitud con la que tú y yo nos acercamos. A veces hay mucha arrogancia. No vamos a llegar ni a 1 milímetro de santidad así. Aleluya. Dígale que está a la par suya, ya no pongas el pecho erguido. Ya no pongamos el pecho erguido. Porque no vamos a salir justificados. Porque solamente el leproso recibió sanidad en medio de mucha gente que seguía a Jesús. Porque esto no consiste solamente en seguir a Jesús, sino acercarnos a Él con la actitud correcta. Reconociendo nuestra condición. Si vamos a querer ser santos por nuestros propios méritos, no lo vamos a lograr. Necesitamos acercarnos. Porque dice la palabra que este hombre vino y le dijo primero, Señor. Porque reconocía ante quién se estaba poniendo en pie. Señor. Se acercó y dijo, Señor, si quieres, límpiame. Si no lo hacemos, puede ser que vengamos y llevemos muchos años en la iglesia, como yo. Y tengamos muchos talentos o algunos talentos, como yo. Yo sé tocar. Yo sé cantar. No voy a hablar de ustedes, me lo voy a dejar tranquilo, voy a hablar de mí. Predicar, enseñar. ¿Sabe qué dijo Pablo cuando se dio cuenta de que también él necesitaba acercarse al Señor? Todo lo que yo tenía en autoestima, ahora me doy cuenta que eso es basura. Antes venía con una sabiduría humana, pero ahora yo me doy cuenta que para acercarme y hacer lo que tengo que hacer en medio de las iglesias, para poder hacer, que hasta, por eso es que dice la palabra que hasta con los paños se sanaba y él ni cuenta se daba. A lo mejor le iban a contar. La gente buscaba los paños que dejaba ahí por a lo mejor en sus viajes y lo buscaban y ahí pasaban el paño y la gente era sanada. Pero él no estaba en eso. Porque se dio cuenta y dijo, yo no vengo con la sabiduría con la que venía antes. Ahora me doy cuenta, dijo, que esta sabiduría, porque habían algunos que hablaban, guau, qué bonito habla Pablo. Qué tremendo, miren cuántos milagros, miren cuántas cosas hace. Pero él dijo, yo vengo ahora con lo que viene del cielo, dijo. Porque él reconoció que esa sabiduría venía del cielo. Él reconoció que esos milagros venían del cielo. Él reconoció que todo lo que hacía venía del cielo. Porque él sabía que si el Señor quería, iba a permitir que siguiera teniendo viaje misionero, pero si no quería, también a sí mismo, donde ya estaban a punto de matarlo, dijo, bueno, Señor, ¿verdad? Jesús vino, dijo, yo sé que tú puedes librarme de esta trago amargo, dijo Jesús, pero mire, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Jesús no solamente limpia el cuerpo, limpia el alma.
Y hay cosas a veces que el Señor no va a quitar físicamente de nosotros, pero sí cosas espirituales. Yo quiero hacerle una pregunta hoy antes de participar de la cena del Señor. ¿Qué se ha corrompido en nosotros? Yo sé que usted va a decir, no, porque ya el Señor por su ya, sí, hermano. Eso fue el sacrificio único y perfecto que Dios hizo. Pero hay cositas, muchas o pocas, pero las hay, en las que a veces nosotros nos corrompemos, porque eso es lo que es la lepra, corrupción. Nadie más va a salir afectado que tú y yo. A veces pensamos que le hacemos daño a los demás, a veces con nuestras actitudes, y sí puede ser. Pero realmente quienes nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos. Porque si no identificamos la lepra, por eso la palabra dice, mira, ¿con quién andas? Si andas con sabio, sabio vas a ser. Si andas con necio, necio serás. La lepra se contagia. Veamos con quién andamos. Porque no podemos quitar las leyes naturales. El flu se contagia. Por eso muchos no pudieron venir porque están influenciados. Por eso se llama influenza. Hay que orar por nuestros hermanos porque ese influenza anda dando terrible. Pero más que una sanidad física, el Señor está esperando. ¿Usted cree que Él no quiere limpiarnos? Pero la limpieza está condicionada a la actitud correcta. Reconocimiento, sometimiento a la voluntad del Señor. Y después que Él lo haga, también hay una condición. Vete, pero ya no peques más. Porque no podemos caer en un círculo. Dios sana una sola vez al leproso. Porque una verdadera limpieza de Dios te aleja de la lepra. Una verdadera limpieza. No es que no vamos a cometer fallas o errores, pero ya no te vas a volver a contagiar con lepra. Yo quisiera hacer un llamado, fíjese, hoy. Creo que es importante preparar nuestro corazón y nuestra condición antes de participar de la mesa del Señor. ¿Quisiera usted acercarse? Antes de acercarse a la mesa. Porque a la mesa solo se acercan los más íntimos. Pero no podemos ser íntimos del Padre si no restauramos la relación que se ha dañado. Creo firmemente que aquí hay un buen número de personas que tienen una relación dañada. Y a veces por eso es que se sienten terriblemente mal. ¿Qué le parece si nos acercamos hoy? ¿Usted quiere hacerlo hoy? De usted depende. Yo sé que hay mucha multitud. Habemos muchos que somos seguidores de Jesús. Pero al leproso no le importó que vieran su condición. Si alguien se quiere alegar, pues se aleje. Eso no importa. Lo que realmente importa es que nosotros nos acerquemos de aquel que prometió que no nos iba a dejar. Por favor, nunca olvide que así como es tan grande su poder, así tan grande es su gracia. Ya no viva excluido ni alejado.
no muera lentamente. Usted sabe que Él puede, pero hoy acérquese para preguntarle si Él quiere. ¿Quiere hacerlo? Venga entonces. Padre, gracias te damos, Señor. Mientras que también los ungieres empiezan a prepararse. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. Y hoy nos muestra nuevamente su bondad, su misericordia, su gracia. Acércate, ya Él no quiere que vivas excluido ni alejado. Mejor vamos a reconocer, Señor. Quizá alguna corrupción ha entrado en mi vida. Pídele al Espíritu Santo que Él te la traiga a memoria. ¿En qué nos contaminamos? Quizás no te ves bonito como te veías al inicio cuando viniste a los pies de Cristo. Porque quizás hay cosas que se han ido desfigurando. Acérquese un poquito más. A lo mejor pueden pegar un ratito la mesa aquí después porque no deje de participar. Vamos a hacer lo que debemos hacer. La palabra dice que no es bueno tomar la mesa del Señor indignamente, porque podemos acarrear juicio. Mejor vengamos en humillación. Fue un evento muy breve, como lo que vamos a hacer ahora, algo breve. Jesús bajó del monte, porque dice que el Señor desciende. El que está sentado en el trono y el que está sentado a la diestra del Padre. Cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, Él desciende. Jesús descendió del monte y mucha gente le seguía, pero solamente hubo un leproso que se acercó. Señor, yo me acerco. Dígale a usted, Señor, yo me acerco. Quizás no cualifico. Quizás hay mucha más gente más calificada que yo. Pero hoy vengo con la misma actitud con la que vino este leproso. Y me acerco. Acercarme con la actitud correcta. Con la fe en que tú tienes el poder, que tuyo es el poder. Pero también en completa sumisión a tu voluntad. Con la esperanza de ver tu bondad. Y te digo hoy, si quieres, puedes limpiarme. Tú eres mi sumo sacerdote. ¿Podría yo declararme justo delante de ti? De ninguna manera. Merecedora de sentarme a tu mesa, de ninguna manera. Pero hoy recurro a ti, Señor.
por las tantas veces que te dije, tú tienes el poder. Pero no pregunté si querías hacerlo. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras actitudes, por nuestras acciones. ¿Quiere usted pedirle perdón también? Por los pensamientos, por las faltas e incluso por el pecado muchas veces. Si vienes hoy desfigurado, te sientes alejado, hoy quiere restaurar el Señor tu relación con Él. No sigas huyendo. Él quiere que restaurarte, quiere limpiarte, quiere declararte limpio el día de hoy, porque Él es el sumo sacerdote. Espíritu Santo, ministra hoy mi vida y la vida de tu pueblo, Señor. Pueblo, acérquese con fe, con humildad, con sometimiento a la gracia de Dios. Señor, extiende tu mano así como lo hiciste con aquel leproso. Si tú quieres, Señor, hacerlo, decláranos limpios, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad. Como dice ese coro, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad, toda lepra, Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi vida entera esté, sí, Señor, consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Purifica nuestro corazón. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tu palabra dice, Señor, hablando el apóstol Pedro, que tú dices ser santo porque yo soy santo.
solamente podemos experimentar la santidad, Señor, si nos unimos, nos acercamos a aquel que es santo, porque tu santidad limpia lo impuro, Señor. Y nos sometemos, límpianos si quieres. Dependemos de tu bondad, Señor. Señor, aquí está, papá. Señor, hagamos memoria de aquel sacrificio que hiciste. Porque aunque los leprosos no podían acercarse al templo, tú mismo dijiste como templo: si el templo se destruye, será reconstruido en 3 días. Y tú resucitaste, venciste la muerte para que nosotros andemos en resurrección de vida. Oramos por aquellos, Señor amado, que están muriendo lentamente a causa de la corrupción del pecado. Que hoy por su misericordia pedimos, Señor, que si tú quieres, extiende tu mano y limpia, Señor. Señor, que se restaure esas deformidades en nuestra vida. Todo aislamiento de tu presencia, Señor, de la relación que se ha quebrado, sea hoy restaurada en nuestra vida. Queremos estar cerca y no lejos, porque tú sí estás cerca, pero queremos nosotros acercarnos. Si hay alguien que quiere reconciliarse hoy con el Señor, esta es la oportunidad que usted necesita. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo como dueño, como salvador de su vida, este es el momento preciso para hacerlo. Y usted preguntará: ¿qué debo hacer? Solo abra su corazón. Dígale: Señor, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y que no soy digno de ser llamado hijo o hija tuya. Pero yo vuelvo a la casa del Padre y suplico tu perdón y tu misericordia. Yo te pido que me limpies, porque sé que tu deseo es hacerlo. Que perdones todos mis pecados y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como Salvador de mi vida y confieso a Jesucristo como dueño y Señor de mi corazón. Escribe mi nombre en aquel libro y que no sea borrado, Señor. Señor, se restauren relaciones hoy. Todo lo que ha traído separación, porque lo único que separa es el pecado, mas tú amas al pecador. Sea restaurada hoy. Si sientes que tu relación con Dios ha sido fragmentada por las razones que ya el Señor te ha revelado y te ha mostrado, hoy ven al Señor con un corazón humilde, pidiéndole misericordia. Y Él, que es grande en misericordia, dice que no rechazará un corazón contrito y humillado. Padre, gracias te damos, Señor. Crea un ambiente de limpieza. Así como
Cuando estuviste en la última cena, una de las cosas que hiciste, Señor, cuando te sentaste con tus discípulos, dice tu palabra que tomaste una toalla y te la pusiste alrededor de la cintura, un delantal de cielo, y empezaste a lavar los pies de tus discípulos. Yo no quiero resistirme como en un momento lo hizo Pedro. Yo sí te quiero decir que, aunque no debería de ser así, yo sí necesito, Señor. Tú le dijiste a Pedro: si no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Deja que Él te lave, que lave nuestras vergüenzas. Algunos no querían mostrar sus pies, quizás por pena y vergüenza. Otros porque quizás se sentían que eran ellos que debían hacerlo a los demás. Pero el que quiere limpiar a alguien más debe estar limpio primero. ¿Habrá alguien aquí que pueda hoy sentarse y decirle: Señor, voluntariamente me quito las sandalias como Moisés? Yo me las quito y tú eres el agua. Aún líderes, aún ministros necesitan. Todos lo necesitan. Ningún sacerdote podía entrar al lugar santísimo si no pasaba primero lavándose las manos y los pies. Hay un mover de limpieza hoy en esta casa. Lávame en tu sangre, Salvador. Gracias, Espíritu. Límpiame. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Vamos a hacer algo. No se mueva de su lugar. Que siento que hoy vamos a hacerlo un poquito diferente y lo estoy sintiendo ahora mismo. No vuelva a su silla. Y con mucha delicadeza, los que van a participar de la cena del Señor, mantenga su mano extendida al cielo. Vamos a ministrar la cena del Señor aquí en el altar. No se vayan. Y ya los que están en sus sillas, pues por allá van a llegar los sugieres. Vamos a presentar los elementos. Vamos a orar por los elementos. Y va a abrir por un momento sus ojos. Vamos a hacerlo de esta manera. Mana Martira, mano Rogelio, empiezan a dar ahí. Sin moverse, sin hacer mucho movimiento. Así con este sentir que hay.
Usted va a tomar el pan y la copa en su mano y se va a quedar ahí quietecito. Algunos quieren que vayan en la parte de atrás para los que están ahí sentados. Y así es que lo vamos a hacer hoy, mientras cantamos y adoramos al Señor. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado. Vamos a orar por el pan. Señor y Dios, estás en los cielos y estás en medio nuestro, Padre. En esta hora, Señor, se va a hacer un acto, Padre, una ordenanza, Señor, que usted nos mandó. Haced esto en memoria de mí. Oramos, Señor, por estos elementos, Padre, que usted santifique, que usted, Padre amado, Dios mío, tome, Dios mío, ese control, Señor. Sea usted, Dios mío, ministrando cada vida a través de estos elementos, Padre. Si alguno hubiese enfermo, Padre, Señor, por este acto, Dios mío, aleluya, y por tu presencia, Dios mío, que está en este lugar, sea sano en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden repartir. Ese día sana hoy, sánanos, es el clamor de este pueblo, humillados ante ti. Sánanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti y